Este es el camino, andad por él. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Desde que Adán y Eva, nuestros primeros padres, dejaron a un lado las palabras de Dios y aceptaron las palabras de la serpiente, es decir, de Satanás, adquirieron una forma de pensar que es contraria a la voluntad de Dios. Y el corazón del hombre, es decir, su mente, su manera de pensar, se volvió engañoso. Por eso el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y 10 nos dice así: Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. ¿Qué quiere decir perverso? Desviado, torcido, que no es recto, que no razona con rectitud, sino que razona con engaño, con inclinaciones hacia un lado o hacia el otro. Por eso David dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Espíritu Santo convenció a David de la necesidad de tener un corazón limpio y un espíritu recto, es decir, una forma de pensar que sea íntegra, que sea fiel a la palabra de Dios como la brújula al polo. Por nosotros mismos no tenemos esa forma de pensar, pero Cristo nos puede dar esa mente, esa forma de pensar. El libro de Isaías nos dice así: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No debemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Debemos caminar recto en la palabra de Dios. Debemos descansar en sus promesas y afirmarnos en un así dice Jehová. El libro de Apocalipsis capítulo 22 nos dice así: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Mucho cuidado debemos tener para no añadir a la palabra de Dios. No debemos torcer el significado de lo que la palabra de Dios está diciendo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estas amonestaciones deben hacernos reflexionar seriamente cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Cuando estudio la palabra de Dios, ¿estoy dispuesto a dejar todas mis opiniones a un lado y recibir la palabra de Dios tal cual nos fue dada? ¿O tengo la inclinación a agregar o quitar y torcer el verdadero sentido de lo que la palabra de Dios está diciendo en realidad? Vemos entonces un principio bíblico: no agregar ni quitar. Conociendo que nuestra condición natural es engañosa y que únicamente por la gracia de Dios podemos tener un corazón limpio y un espíritu recto para que no torzamos el significado de la palabra de Dios, pidamos pues a Dios que nos dé tal corazón para que le conozcamos como Él se reveló en realidad. Les invito a aplicar estos principios considerando el significado de algunos números en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Génesis comienza con el relato de una creación en 7 días. En 6 días Dios creó todas las cosas, y el 7º día creó un día de reposo para el hombre, como señal de su poder creador. Entonces el primer libro de la Biblia comienza con un relato de los 7 días de la semana, de la creación. Y en el libro de Zacarías también vemos referencias al número 7, por ejemplo, los 7 ojos que tiene la roca. El Apocalipsis es un libro repleto de 7. 7 trompetas, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 plagas, y así sigue la lista. Así vemos que el número 7 tiene un significado importante en el Génesis y en los libros proféticos, como Zacarías y Apocalipsis, por ejemplo. En el libro de Génesis encontramos el relato de que Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y crearon a Adán y Eva a imagen de ambos. En el libro de Daniel vemos registrado un anciano de días, ante quien se acerca uno como hijo de hombre. El anciano de días es el Padre, el juez, y el que es descrito como hijo de hombre es nuestro Señor Jesús, nuestro abogado. En el libro de Zacarías encontramos el consejo de paz entre ambos, es decir, entre los dos. En Apocalipsis encontramos el trono de Dios y del Cordero. Y en relación al número 12 encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, los 12 hijos de Jacob, de quienes vienen las 12 tribus de Israel.
En Apocalipsis encontramos 12 apóstoles, 24 ancianos y 144.000. Entonces vemos una relación entre algunos números que aparecen en Génesis que los encontramos mencionados con un significado importante en los libros proféticos. En el Génesis leemos acerca de las 12 tribus del pueblo de Israel. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo y los bendijo. A cada uno por su bendición los bendijo. Génesis 49:28. De aquellos 12 hijos de Jacob vienen las 12 tribus del pueblo de Israel. En el relato bíblico vemos que, por ejemplo, Satanás corrompió a tal punto a la tribu de Benjamín que después de haber cometido una atrocidad, todas las demás tribus del pueblo de Israel se juntaron y le hicieron guerra y casi pusieron fin a la tribu de Benjamín. Pero por la gracia de Dios pudieron salir adelante. Sin embargo, la tribu de Dan significa juez, y como dijo Jacob que sería juez entre sus hermanos, tristemente esa tribu, en vez de usar para bendición de sus hermanos la facultad de juzgar, lo usó para dañar a sus hermanos. Y por esto la tribu de Dan no está en el libro de Apocalipsis. Los descendientes de Dan fueron vencidos por los ardides de Satanás. Cayeron de la gracia de Dios. Y su lugar fue ocupado por la tribu de Manasés. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 7 leemos que hay 12.000 sellados de la tribu de Manasés en lugar de la tribu de Dan. ¿Qué es lo que vemos? Dios estableció 12 tribus en el pueblo de Israel, pero Satanás engañó a una a tal punto que lo hizo caer de la gracia. Pero el vacío dejado por la tribu de Dan, Dios lo llenó con la tribu de Manasés. El libro de Marcos dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Pero veamos qué ocurrió ahora con los 12 apóstoles. El libro de Lucas dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Qué vemos aquí? Satanás entró en Judas y lo quitó, lo arrancó de los 12. ¿Cuántos quedaron? 11. Los discípulos, que sabían que era importante conservar el número 12, quisieron llenar ese vacío y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Sin embargo, Dios llamó a Pablo. Por ejemplo, el libro de Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aunque Satanás quitó uno de los 12, que es a saber Judas, Dios estableció a Pablo como apóstol, y así siguieron siendo 12 apóstoles. En la descripción que da el apóstol Juan acerca de la Jerusalén celestial, dice así: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué maravilloso y perfecto es el plan de Dios. Dios estableció 12 tribus en el pueblo de Israel, pero aunque Satanás le quitó uno, Dios estableció a la tribu de Manasés en su lugar, y de esa manera siguen siendo 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el libro de Apocalipsis encontramos 24 ancianos en 24 tronos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis 11:16. En estas visiones que tuvo el apóstol Juan, ve en el cielo 24 tronos, y en ellos 24 ancianos, vestidos con ropas blancas. Y estos 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Notemos que en el santuario terrenal, que es figura del verdadero santuario que está en el cielo, el propiciatorio, que es la tapa del arca, es sombra y figura del trono de Dios que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, los 24 ancianos que adoran a Dios, inclinándose hacia donde está el trono de Dios, se inclinan hacia el oeste. Al profeta Ezequiel le fue mostrado en visión las abominaciones del pueblo de Judá. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová,
entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Observemos que, en primer lugar, no adoran a Dios. Son 25 varones, y le dan la espalda al templo de Jehová, y sus rostros están hacia el oriente. Todo un sistema satánico de adoración. En vez de 24 ancianos, son 25 varones. ¿Qué hizo Satanás? Agregó uno. A los 12 les quitó uno, a los 24 les agregó uno. ¿Y qué vimos en la palabra de Dios que siempre trata de hacer el engañador? Siempre trata de agregar o de quitar. Nunca está conforme con la perfecta voluntad de Dios. Del número 12 deriva el número 24, pues es el doble de 12. Y en el libro de Apocalipsis también encontramos un número que deriva del 12, que es 12.000 por 12. Apocalipsis 14 dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Los 144.000 son primicias para Dios y para el Cordero, y son las primicias de la gran cosecha del período de la Odisea. A ninguno de los otros periodos de la Iglesia se les promete sentarse en su trono. Al período de la Odisea, Cristo les promete que les dará que se siente en su trono, así como Él venció y se sentó con su Padre en su trono. Así como Satanás trató de arrebatar a las 12 tribus y logró quitar una, y trató de arrebatar a los 12 apóstoles, donde también quitó uno, ¿no tratará también de vencer a los 144.000 en el tiempo del fin? Veamos que dice Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. ¿Quiénes pasarán este tiempo de prueba? En Apocalipsis 15:22 leemos: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Así como los 12 apóstoles y las 12 tribus, por la gracia de Dios, lograron vencer y permanecieron en el libro de la vida, así también, en este tiempo final, Dios tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como única regla de fe, y por la gracia de Dios vencerán al gran engañador, y a la bestia, su imagen, su marca y su número. Luego escuché el número de los que habían sido sellados: 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Hasta aquí vimos que el número 144.000 deriva del número 12, y el número 24 también deriva del número 12. Pero la pregunta es, ¿el número 12 guarda alguna relación con otro número de la Biblia? Veamos. En el libro de Zacarías, en el capítulo 6, versículo 13, leemos: Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, y se sentará en su trono, y gobernará. Habrá sacerdote junto a su trono, y habrá consejo de paz entre ambos. ¿Qué es el consejo de paz? En otro tema hemos visto que en el consejo de paz se trazó el plan de redención. En ese consejo de paz, el Padre tuvo una lucha cuando decidió entregar a su Hijo unigénito por una raza culpable. La palabra ambos, en hebreo, senayim o setayim, significa dual. También doble, ambos, 12, dos o par. En esta palabra hebrea vemos que la palabra dos también guarda una relación con el número 12. Y en el contexto también se menciona el trono de Dios. Entonces, el número 12 deriva del número 2, y asimismo el 24 deriva del número 12, y el 144.000 deriva del número 12. Por lo tanto, todos estos números que están relacionados a trono en el cielo derivan del número 2. Pero así como Satanás trató de quitar a los 12 y de agregar a los 24, ¿qué intentó hacer con el número 2? Veamos qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese fue el deseo de Satanás. Quiso establecer su trono,
donde solo el trono de Dios y de su Hijo pueden estar. Este ángel rebelde también quiso establecer un trono allí. Pero en el trono de Dios únicamente puede estar el Padre y su Hijo a su diestra. Así como el número 7 y el número 12 tienen una correlación en los libros de Génesis y los libros proféticos, también vemos esta relación con el número 2. Por ejemplo, en Génesis, Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre, y crearon a Adán y Eva a imagen de ambos. En el libro de Daniel, un anciano de días, que es el Padre, y el Hijo del Hombre, que se acerca hasta el anciano de días, que es Jesucristo, nuestro abogado. Allí vemos al Padre y a su Hijo, obrando en favor de nuestra redención. Y en el libro de Zacarías leemos que hay un consejo de paz entre ambos, es decir, entre el Padre y el Hijo. Y en Apocalipsis leemos que está el trono de Dios y el Cordero. Qué maravillosa armonía hay en la palabra de Dios. Y qué altanera manera de pensar, la de Satanás, de querer levantar un trono donde solo el Padre y el Hijo pueden estar. ¿No da esto que pensar? ¿Y qué pasará con la doctrina de la Trinidad? ¿No será que fue un invento satánico? Pero Dios nos hace un llamado a las sendas antiguas. El libro de Malaquías 4:5 dice, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué mensaje es este que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres? Este mensaje es representado por el profeta Elías. ¿Cuál es el mensaje que dio el profeta Elías? En 1 Reyes 18:21 leemos, Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no le respondió palabra. ¿Qué llamado solemne hizo Elías? A que dejen de vacilar entre dos pensamientos, a volver a adorar al Dios verdadero. ¿Y qué más hizo Elías? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se allegó a él. Y él reparó el altar de Jehová, que estaba arruinado. Elías no construyó un altar nuevo, sino que reparó el altar de Jehová, que estaba en ruinas. No fue un nuevo sistema de adoración, no fue una nueva luz. Llamaba al pueblo a volver a las sendas antiguas, a adorar al Dios verdadero en espíritu y en verdad, apartar la vista del pueblo de un Dios falso para llevarla al Dios verdadero, apartándolo de las fábulas y las tradiciones para llevarlo a la palabra de Dios. Reparó el altar de Jehová, que estaba en ruinas, y tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de Jacob. Tiene mucha importancia también el hecho de que haya tomado 12 piedras, sabiendo que este número deriva del 2 y que tiene relación con el gobierno de Dios. Así también, Dios llama a sus siervos en este tiempo a reparar el altar de Jehová, a volver a adorar al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a apartarse de las fábulas teológicas que no traen sino confusión al pueblo de Dios. El libro de Josué 1:7 dice, Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ellas, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra vez vemos el mandamiento de Dios de no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino de permanecer firme en la recta voluntad de Dios. En resumen, veamos la siguiente comparación. La Escritura dice, 2, es decir, el Padre y su Hijo, en el consejo de paz. También dice, 12 apóstoles que se sentarán en 12 tronos. También dice 24 ancianos en 24 tronos. Y también 144,000 sellados, que son las primicias en el tiempo del fin. Del número 2 deriva el número 12, y de allí deriva el número 24. Y del número 12 también deriva el número 144,000. Y todos estos tienen relación con el trono de Dios. Es la manera como Dios estableció que se distribuya su autoridad. La palabra de Dios dice, el trono de Dios y del Cordero. ¿Qué quiso hacer el gran engañador? Añadir. Quiso establecer su propio trono. Lucifer quiso levantar su propio trono.
¿Y qué causó esto en el cielo? Una batalla en el cielo, donde Cristo y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. La palabra de Dios dice 12 tribus de Israel. Y Satanás hizo caer a la tribu de Dan. ¿Cuántos quedaron? 11. Pero vemos que Dios después lo reemplazó con la tribu de Manasés y continuaron siendo 12 tribus de Israel. La palabra de Dios también dice 12 apóstoles. Salió Judas por obra de Satanás. ¿Cuántos quedaron? 11. Sin embargo, Dios estableció a Pablo y así continuó el número 12. También dice la palabra de Dios 24 ancianos que adoran a Dios. ¿Y qué hace el gran falsificador? Puso a 25 varones que adoraban al sol. El engañador siempre trata de desviar a la izquierda o a la derecha, de quitar o de añadir. En el cielo intentó agregar un trono. En la tierra quiso matar al Hijo de Dios. Podemos ver que el unitarismo es una enseñanza que proviene del engañador, porque quita al Hijo de Dios, porque niega que el Hijo de Dios es un ser distinto al Padre. Y por otro lado, el trinitarismo, en cualquiera de sus formas, también es una doctrina que proviene del mentiroso, porque agrega uno en el trono de Dios, donde la Biblia nos dice que únicamente se encuentra el Padre y el Hijo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y todo el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 23. El dogma de la Trinidad, ¿niega al Padre y al Hijo? Bíblicamente podemos afirmar que sí, porque niega la filiación real y eterna del Padre y el Hijo. Y también porque atribuye a otro ser la obra que realiza el Padre y su Hijo Jesucristo, tanto en la creación como en la redención. Y porque niega que el Hijo de Dios es ungido con el Espíritu del Padre. Recordando la advertencia que habíamos visto al principio en el libro de Apocalipsis, que el que añade a la palabra de Dios o quita, no estarán en el libro de la vida. La Iglesia romana y sus hijas añadieron y quitaron a la Escritura. Por lo tanto, los nombres de quienes sigan a la Iglesia romana y sus hijas no estarán en el libro de la vida del Cordero, y también recibirán las 7 postreras plagas. ¿De qué lado estarás tú? ¿Del lado de aquellos que por la gracia de Dios dejan a un lado todas sus ideas preconcebidas y se someten a lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿O del lado de aquellos que agregan y quitan a la palabra de Dios para que pueda coincidir con sus ideas? Es muy fácil hoy hacer un ídolo de una doctrina o de una idea. No seamos idólatras, sometámonos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Oremos como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y por medio de quien nosotros existimos.